Conmigo saludamos a alguien que ha sido actor principal en esta negociación. Enrique Santiago es un abogado español que durante todo este tiempo ha ejercido de asesor jurídico de las FARC y ha estado presente en esa foto histórica que hace 2 días mostraba a los miembros de las 2 delegaciones juntos anunciando el fin del conflicto. Señor Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. Un acuerdo de 297 páginas, articulado en torno a 6 puntos esenciales, como participación política, víctimas, reforma rural integral, alto el fuego bilateral y abandono de las armas. ¿Cuál es el que más quebraderos de cabeza les ha dado y cuál el más fácil de asumir? Sin duda el más complicado ha sido el punto 5 sobre víctimas del conflicto. Es un conflicto que ha durado 52 años y que hay más de 7 millones de víctimas, 200.000 muertos, más de 50.000 desaparecidos, 6 millones de desplazados. Y si bien pues cada uno de los 6 puntos de la agenda se tardaron en discutir 6 meses, este tardó 20 meses en ser discutido. Es el que ha cerrado todos los programas de reparación a las víctimas, materias de derechos humanos, garantías de no repetición y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la jurisdicción especial para la paz, pues que sin duda es un modelo pues diferente a los que ha habido en cualquier lugar del mundo en un proceso de paz, que destaca fundamentalmente porque es el único modelo en el que de forma negociada ambas partes han asumido presentar sus responsabilidades ante una sede judicial, ante un tribunal, y asumir sus responsabilidades, evidentemente. El más sencillo, bueno, sencillo no ha sido nada realmente, pero los últimos pasos han sido, digamos, los más rápidos, podríamos decir. Eso no quiere decir sencillos, pero lo más rápido, lo relativo a implementación de los acuerdos, mecanismos de seguimiento e implementación y verificación y observación de los acuerdos, que es lo que se cerró pues el día anterior a cerrar el acuerdo final. Enrique, hablabas del punto más complicado, el tema de la justicia, reparación de víctimas. Ha habido muchas críticas, sobre todo cómo va a ser esa justicia ahora en Colombia. Hay organizaciones como Human Rights Watch que habla de un riesgo de que se produzca cierta impunidad, aunque sí que ha reconocido que este acuerdo es una oportunidad única para lograr la paz. ¿Cómo va a ser esa justicia a la que han aceptado someterse las FARC, que eso es cierto, y cómo se va a aplicar esa justicia transicional a partir de ahora? A esta justicia han aceptado someterse las FARC, los agentes del Estado, y por primera vez en la historia de un proceso de paz en Colombia se someterán también los civiles, que sin haber estado uniformados han tenido mucho que ver en el conflicto, financiando el paramilitarismo, organizando el paramilitarismo y tomando decisiones políticas que en muchos casos han causado un número importantísimo de víctimas. En Colombia hay una impunidad judicial de más del 98%, es decir, es imposible que el modelo acordado provoque más impunidad de la que hay. Y de hecho este modelo difícilmente va a causar impunidad. Algunas organizaciones lo que confunden es impunidad con penas diferentes a la cárcel. En este modelo lo que se ha establecido, porque ¿cómo es posible procesar responsabilidades de 52 años de guerra? Pues no hay más que una posibilidad, que es incentivar la verdad. La Corte Penal Internacional en 10 años ha dictado 20 sentencias. Es imposible procesar cientos de miles de responsabilidades si no hay un gran incentivo para decir la verdad, que es lo que constituye cómo se ha constituido este sistema. Aquellos que comparezcan ante las acusaciones y reconozcan la verdad y responsabilidades tendrán unas sanciones restaurativas, es decir, reparación el daño causado a las víctimas, que es uno de los principios esenciales que el derecho internacional establece respecto a las víctimas. Por el contrario, aquellos que no reconozcan verdad serán sometidos a un juicio contradictorio y en caso de resultar condenados, porque obviamente podrán también ser absueltos, pues tendrán que asumir penas de hasta 20 años de cárcel, es decir, no es un sistema ni mucho menos blando. Human Rights Watch pues es una organización anglosajona y el derecho anglosajón, especialmente el de Estados Unidos, es sobre todo punitivista y vengativo, es otra visión cultural del mundo, y su confusión fundamental es esa: todo lo que no sea cárcel entienden que no es sanción. Pero el modelo ha sido saludado pues por toda la comunidad internacional. Hay una resolución del Parlamento
alemán pues ejemplar, ensalzando este modelo de justicia, y por ejemplo la Federación Internacional de Derechos Humanos pues ha dicho que esto va a constituir un ejemplo para otros procesos de paz en el mundo, o que debería constituir un ejemplo. Va a ser muy difícil a partir de ahora que otros procesos de paz en el mundo no tengan en cuenta este modelo, que no es un modelo sencillo, es un modelo complejo, es toda la regulación de un sistema mixto de sanciones restaurativas, sanciones retributivas, combinada con salas judiciales de verdad y salas judiciales de enjuiciamiento, por simplificarlo. ¿Cuenta la justicia colombiana con los recursos suficientes como para enfrentarse a un proceso de esta magnitud? No, efectivamente no los cuenta, por eso esta jurisdicción es autónoma, independiente y tiene además un componente internacional. Van a poder ejercer también jueces extranjeros, fiscales extranjeros, y tendrá que tener un amplio apoyo de la comunidad internacional, como así ha sido prometido. Este modelo de justicia va a costar, los cálculos que hay ahora aproximados, en torno a 120 millones de dólares al año, que si se compara con la gravedad de la victimización del conflicto, pues francamente no es tanto dinero si sirve para cerrar una página de la historia de América Latina y por supuesto de Colombia, y sirve para reparar a esos casi 7 millones de víctimas que hay ahora mismo en Colombia. Pero desde luego mucho más gasta la justicia colombiana anualmente, y ya digo que los índices de impunidad pues son elevadísimos. Santi. También ha quedado aclarado con la firma de este acuerdo las condiciones en las que los guerrilleros se van a poder desmovilizar. ¿Cómo va a ser, cuéntanos Enrique, esa reinserción social una vez entreguen sus armas? Porque después de 50 años de mucho dolor, ¿cómo se va a conjugar eso con la reparación a las víctimas, que también ha quedado pactada, como hemos hablado? Bueno, estos son dos asuntos distintos. A las víctimas reparará quien haya causado responsabilidades. O sea, el hecho de existir como guerrilla no significa causar víctimas, ni mucho menos. Quiero decir, el derecho internacional establece una amplia amnistía para todos los delitos que son amnistiables, es decir, los ocasionados en el conflicto, que no son crímenes de guerra ni crímenes de lesa humanidad. Y respecto a la reincorporación de los guerrilleros, la reincorporación a la vida civil, pues aquí va a haber quizás algún problema, porque bueno, pues el Estado colombiano lo que ha alegado es una insuficiencia de recursos financieros, y francamente el dinero que ha puesto a disposición no es mucho. Yo creo que va a ser exitoso porque se parte de que estos combatientes guerrilleros van a reincorporarse con fundamento esencialmente en su propio trabajo. Es decir, no se trata de que les subvencione el Estado, sino de que ellos mismos, en el programa que se ha organizado de desarrollo rural, todo está muy vinculado unos acuerdos con otros, y en las inversiones que va a haber en el campo, pues se organizan sistemas de economía productiva, de índole social, que permitan, por una parte, el acceso a la tierra a los campesinos, que es la falta de acceso ha sido lo que ha ocasionado el conflicto en Colombia, y por otro lado, bueno, pues que todo el mundo tenga empleo, incluidos los guerrilleros que se van a reincorporar. Obviamente va a haber unos programas específicos de educación, de formación, donde van a colaborar las universidades colombianas y organismos internacionales. Por ejemplo, pues las Naciones Unidas o la Organización de Estados Iberoamericanos van a colaborar en este tipo de programas, y luego, bueno, pues habrá también programas, obviamente, de acceso a salud, de acceso a enseñanza, pues en igualdad de condiciones que el resto de los colombianos. Enrique, hojeando el acuerdo hemos visto que precisamente se ha puesto mucho empeño en que el papel de la mujer quede reflejado en cada punto del acuerdo, por ejemplo, muy especialmente en ese que citaba de desarrollo rural, también de acceso a la educación. ¿Temen que con la reinserción sean ellas quienes salgan perdiendo? Bueno, eso es un riesgo que existe porque las mujeres en Colombia están sumamente marginadas. De hecho, precisamente en este programa, en este proceso de paz, ha habido un trabajo muy fuerte en materia de género. Ese es el único proceso de paz en el mundo en el que ha habido una comisión de género, porque no hay que olvidar que el 40% de los combatientes guerrilleros son guerrilleras, son mujeres. Y obviamente son mujeres con una alta conciencia política y una alta capacidad de organización, que han exigido esa orientación, no para su reincorporación, sino para todas las políticas que se han aprobado, es decir, que han exigido un alto componente de género que se va a aplicar a toda la sociedad colombiana, igual que también se va a aplicar un enfoque étnico vinculado a las distintas, a la diferenciada composición étnica, sobre todo de pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas que existen en Colombia, pero desde luego las mujeres, y en especial las mujeres guerrilleras, han jugado un papel importantísimo en la reivindicación de los derechos de las mujeres y en ese enfoque de género que ha quedado en el acuerdo. No son las mujeres guerrilleras
guerrilleras las que van a tener mayores problemas de discriminación precisamente, sino lo que han tratado es de acabar con la discriminación de las mujeres en general que hay en Colombia. La oposición a este acuerdo de paz en Colombia lleva criticando varios aspectos, como hemos hablado de la justicia, pero también ha criticado esa posibilidad de ver a la guerrilla en las instituciones, una posibilidad que ya se ha aclarado con la firma del acuerdo final. Sabemos que las FARC van a tener portavoces en el Congreso con voz pero sin voto y que van a tener garantizado al menos 10 escaños entre las dos cámaras a partir de 2018, cuando se celebren otra vez elecciones parlamentarias en las que se van a poder presentar por primera vez. Usted que ha estado tanto tiempo trabajando con las FARC, ¿qué ánimo político cree que van a mantener a partir de ahora? Yo creo que el fin del conflicto en Colombia no va a dar como resultado la existencia de un partido político más que se sume al espectro de las fuerzas de izquierdas o democráticas. Yo creo que este proceso de paz lo que va a ser es un revulsivo para la creación de un amplio bloque democrático de progreso en Colombia que unifique la dispersión de fuerzas de izquierdas que ha habido hasta ahora. Y a mí no me extrañaría nada que en las elecciones del 2018 la gran candidatura que se presentara no fuera exclusivamente de lo que hasta ahora han sido las FARC, sino que fuera una gran alianza de todas estas fuerzas democráticas y de progreso y que se convirtiera en una alternativa real de poder. Eso es lo que ha preocupado a la oposición de derechas en Colombia. Porque para ellos la guerra era cómoda, el hecho de que las aspiraciones populares no pudieran presentarse en buena medida a las elecciones porque había un conflicto, pues ha facilitado que en Colombia se sucedan gobiernos muy derechistas, algunos de ultraderecha como el del señor Álvaro Uribe. Ahora se abre un escenario distinto y no tengan la más mínima duda que ese es el gran motivo por el cual el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, se ha opuesto a este proceso de paz, porque teme que le vayan a disputar el poder una fuerza política capaz de alcanzar el poder o cotas importantes de poder en el año 2018. Las dos partes dicen que han cedido mucho para obtener el mejor acuerdo posible, y aunque en estos 4 años ha habido momentos críticos. ¿Cuál fue el momento más complicado, Enrique? En algún punto estuvo a punto de irse al traste. Bueno, en primer lugar, este proceso al final se ha cerrado siendo uno de los más rápidos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante decirlo. Es decir, si no sumamos el proceso exploratorio, es el más rápido del mundo. Si sumamos el proceso exploratorio, únicamente ha sido más rápido el proceso de paz de Nepal. El momento más difícil, sin duda alguna, fue en el mes de mayo del año pasado, del año 2015, donde debido a, las FARC ya llevaban en cese unilateral más de un año y debido, a ataques del ejército, las FARC tuvieron que suspender ese cese unilateral del fuego, lo cual obviamente causó víctimas en enfrentamientos militares. Y fue un momento en el que estuvo a punto de saltar por los aires todo el proceso. Eso se solucionó con 2 medidas muy importantes. Una orden a las fuerzas militares colombianas para que en la práctica no combatieran contra los que estaban en cese unilateral, y en segundo lugar una medida muy inteligente del presidente Santos que dio lugar a un acuerdo del mes de mayo de 2015 que se llamó acelerar en La Habana, desescalar en Colombia, que es lo que ha permitido, en primer lugar, permitió cerrar rápidamente el acuerdo de justicia que llevaba atascado un año. Y en segundo lugar, ha permitido que apenas un año después de eso se hayan cerrado todo el resto de puntos del acuerdo. ¿Cómo ha sido la evolución de los miembros de la guerrilla desde que empezaron las negociaciones hasta la firma de ayer del acuerdo? Pues quizás la evolución más visible es respecto al acceso a los medios de comunicación y la forma de relacionarse con los medios de comunicación, porque era algo a lo que una guerrilla que llevaba 50 años combatiendo en los montes, campos y selvas de Colombia, pues obviamente no estaba acostumbrada a relacionarse con los medios de comunicación. Pero desde luego las FARC siempre ha sido una organización muy política, con lo cual eso ha sido también muy importante para avanzar en este proceso, ¿no? Los comandantes han demostrado un alto nivel político, un alto nivel de patriotismo, además de comprensión de los problemas del país, y además han demostrado una gran capacidad de hacer alianzas incluso con fuerzas que están en el gobierno, y esas alianzas políticas han permitido llegar a este acuerdo. El texto precisamente va a ser debatido y votado en la Conferencia Nacional Guerrillera, aunque en las últimas semanas algún frente ha dicho que no va a acatar el acuerdo. ¿Hay riesgo de que esto ocurra con otros frentes o es una postura residual?
Pues yo creo que es residual. En todos los procesos de paz, más o menos los datos lo que dicen es que aproximadamente un 10% de los combatientes no aceptan el acuerdo. No solamente guerrilleros, hay un problema aún más serio que es los sectores de las fuerzas militares que no aceptan el acuerdo y que están, ahora mismo, afortunadamente también sectores muy minoritarios, están conciliando con los grupos paramilitares para atentar contra las FARC una vez que se desmovilicen. Ese es el mayor riesgo que hay en este momento de no aceptación por parte de combatientes del acuerdo. El Frente Primero de las FARC hace 4 meses anunció que no aceptaba el acuerdo. El secretariado de las FARC tomó una medida inmediata que fue relevar el mando de ese frente y al final ha sido una parte de ese Frente Primero el que ha sido expulsada de la organización. Y bueno, pues ya veremos eso en qué evoluciona, pero no puede evolucionar más que en un grupo aislado, sumamente reducido y en un territorio muy acotado con escasa capacidad de afectar seriamente la aplicación del acuerdo de paz. Y ningún otro frente guerrillero ha mostrado la mayor oposición al acuerdo, sino todo lo contrario. Las FARC es una organización muy cohesionada, con muchísimos debates políticos de forma muy constante, y eso en todo caso se va a ver ahora en la conferencia guerrillera, que no tiene todavía una fecha, pero que tendrá que ser antes del plebiscito, es decir, en el mes de septiembre, y de donde sin duda alguna pues surgirá no solamente la aprobación del Tratado de Paz, sino también la conversión en fuerza política. Hablas del plebiscito. El próximo 2 de octubre es cuando lo ha convocado ya el presidente Juan Manuel Santos. ¿Es un movimiento muy arriesgado que puede poner en peligro esta paz si gana el no? Porque hay algunas encuestas, no todas, pero algunas señalan esa posibilidad. Hombre, no va a ganar el no, va a ganar el sí clarísimamente, y eso están indicando todas las encuestas, pero desde luego un plebiscito es absolutamente innecesario para refrendar un acuerdo de paz, y más en Colombia, donde el artículo 22 de la Constitución establece que la paz no solamente es un derecho, sino que es una obligación, y donde el artículo 140 y tanto, 148 creo que es de la Constitución, establece que el presidente tiene la facultad constitucional de establecer suscribir tratados de paz, pero en todo caso eso ha sido una opción política unilateral del gobierno del presidente Santos. Las FARC en el último, coincidiendo con el acuerdo de cese el fuego y dejación de armas del 23 de junio de este año, pues aceptaron lo que era una realidad, dijeron, bueno, no vamos a oponernos, pero en todo caso no parece que haya sido una decisión muy inteligente, ni mucho menos, someter a plebiscito un acuerdo de paz cuando la paz es una materia de obligado cumplimiento. No es susceptible de que los ciudadanos voten sobre derechos fundamentales, es decir, no se puede hacer un plebiscito para ver si se mantienen los derechos de dignidad humana o se suspenden. Eso son cosas como evidentes, pero aún así, pues eso ya es una realidad. Lo que toca es ganar el plebiscito, para eso es importantísimo el concurso de los medios de comunicación, y yo estoy convencido que en Colombia pues la mayoría de la población obviamente querrá una paz que acabe con un conflicto de 52 años que ha sido sumamente doloroso. De eso no me cabe la más mínima duda, aunque insisto que haya fuerzas políticas que con un discurso confuso, porque no dicen estar en contra de la paz, dicen estar en contra de este acuerdo, pues vayan a pedir el no, que son, ya he dicho antes, los que necesitan la guerra para seguir perviviendo como fuerza política, y en la guerra han encontrado su razón de ser, que son las fuerzas de la ultraderecha. Los periodistas no paramos de decir que se trata de un acuerdo absolutamente histórico y probablemente sea uno de los más importantes también para el futuro de toda Latinoamérica. Usted, Enrique, que ha estado allí durante todo este tiempo de negociación, ¿con qué sensación se queda de cómo ha transcurrido todo y de dónde estamos ahora? Es una pregunta más personal, ¿no? Yo me quedo con una frase que dijo el general Mora, que uno de los plenipotenciarios del gobierno, que además ha sido una de las personas que más duramente ha combatido a la guerrilla, incluso con medios, digamos, no muy ortodoxos, ¿no? El general Mora dijo hace poco en una entrevista, dijo, mire, las negociaciones han sido muy duras, pero cuando han llegado los momentos más difíciles, ambas partes han pensado en una cosa que les ha permitido continuar adelante, en Colombia. Es decir, esa es la importancia de este acuerdo. O sea, ambas partes han cedido muchísimo, las FARC han cedido muchísimo, el gobierno ha cedido algo respecto a sus posicionamientos originales, y todo ha sido en aras de acabar una guerra y en aras del bienestar de la sociedad colombiana, y eso pues los enaltece ambas partes. Y francamente el acuerdo, para mí la mayor satisfacción han sido las últimas semanas de trabajo, donde el ambiente era un ambiente de
empresa común de colaboración. Ya no era estrictamente, aquello no era una negociación entre dos partes enfrentadas, sino que ya era un intercambio de puntos de vista de socios de un proyecto común de paz para cerrar de la mejor forma para un país y para un continente este conflicto. Y eso, la verdad, no es muy habitual en estos procesos de paz y creo que es de lo que hay que sentirse más orgullosos. Y ese espíritu se mantiene, la paz es un hecho, porque hasta ahora se ha hecho lo fácil, que es firmar el acuerdo de paz, construirlo y firmarlo. Ahora viene lo difícil, ahora viene cumplirlo y crear la paz sobre el terreno. Que se mantenga el espíritu y, en cualquier caso, enhorabuena por ese duro trabajo. Enrique Santiago, abogado, asesor jurídico de las FARC. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en 5 Continentes. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y Santiago Barnuevo, gracias a ti también.